Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estoy de pie es que tenemos un gran invitado y vaya que lo tenemos. Con nosotros el ex ministro de Comercio, Eduardo Samán, un hombre que ha dado las más quijotescas batallas, pero además no contra los molinos de viento, sino contra elementos muy contundentes y además las ha ganado, que es lo interesante de esto y las que le falta todavía por ganar. Bienvenido, Eduardo. Nosotros, hablo a nombre personal aquí, uso el plural porque es de estilo en este programa, pero como productor del programa me siento muy honrado. Normalmente el que entrevista no es el productor, ¿no? Pero aquí rompemos los esquemas, igual que lo haces tú. Yo me siento muy honrado de tenerte aquí y voy a hablar poco, porque lo que tú eres capaz de decir y de denunciar, con el coraje que te caracteriza, el coraje cívico, y algo más que cívico, coraje físico, yo quiero que nos expliques en qué guerra estamos con los medicamentos, para comenzar, y en manos de quién estamos con los medicamentos. Sí. El honor es mío, Walter. Además, yo soy un gran admirador de tu equipo y de la labor que tú haces desde hace muchísimo tiempo, porque yo te vengo siguiendo, yo vengo de una familia que es de origen árabe y eras la única persona que traía los acontecimientos del Medio Oriente y que los mostraba de forma sin ningún sesgo, mostraba, y todos estábamos pendientes todas las noches de tu programa para enterarnos qué era lo que estaba pasando en el Medio Oriente con la información cruda, como te caracteriza el ejercicio de ese periodismo. Yo agradezco eso porque he estado en varios países del Medio Oriente, he conocido desde Gaddafi hasta Saddam Hussein, desde Sharon hasta Yasser Arafat, y realmente que lo digas tú es señal de que algo hemos sembrado, ¿no? Porque en la Cuarta República aquí había una sola versión que era de norte a sur y venía de Estados Unidos y los poderosos lobbies que allí actúan. Así es, Walter. Y es tanto la admiración que mi programa de radio se llama Arsenal Terapéutico y el esquema del programa es muy parecido, me he copiado sanamente del esquema de Dossier, porque yo hablo del medicamento como el pertrecho, el medicamento que forma parte de la guerra, de la vida contra la muerte, porque esa es una guerra también. Y bueno, y tengo elementos bélicos entre comillas, pero en el buen sentido, ¿no? Y me gusta mucho la dinámica de este programa. Para mí es un gran honor estar en este programa. Recíproco, y te invito a que con la delicadeza del bisturí con que tú actúas, cortes a fondo, porque esto de los medicamentos, mucha gente se va a asombrar de lo que va a oír en este programa. Sí. Adelante. Sí, el tema de la constituyente, el tema que nos está llamando hoy a dar la batalla. Y cómo nosotros a través de la constituyente podemos dar soluciones definitivas al problema de los medicamentos. Para poder dar soluciones tenemos que entender cuál es la dinámica, el mundo de los medicamentos. Y claro, las soluciones, la oposición dice que la constituyente no va a solucionar absolutamente nada. Que las cosas se solucionan es dando los dólares para la importación de los medicamentos. Y ellos están actuando de gestores de las multinacionales farmacéuticas que condicionan los medicamentos más esenciales a otros que son muy costosos, medicamentos de alto costo, a supuestas deudas que tiene el Estado con ellos, entonces restringen, ¿no? O sea, limitan ciertos medicamentos. Pero un poco necesitamos entender cuál es el problema de fondo. El tema de dar las divisas no es una solución definitiva. ¿Por qué? Porque eso es dar las divisas este año y el año que viene se vuelve a presentar el problema. Entonces otra vez tienes que sacar dólares y el año que viene otra vez sacar dólares. Y claro, el asunto se presenta cuando cae el precio del petróleo en el mundo, cosa que no es culpa nuestra,
Y bueno, y no tenemos todos los dólares que ellos quieren, ¿no? Porque cada vez los medicamentos son mucho más caros y cada vez se requieren medicamentos que las personas pierden el poder adquisitivo, inclusive gente de clase media pierde el poder adquisitivo, poder pagarlo, y el Estado tiene que pagarlo. En el caso de nosotros, el problema estructural, fíjate de dónde viene. 1892, vamos a ubicarnos en 1892, segundo gobierno de Joaquín Crespo. En ese momento hay una situación muy parecida a la de hoy día. Hay dos situaciones que se repiten en la historia. Una es Venezuela, país monoproductor de café, y cae el precio del café. Sucede lo mismo, Venezuela, país productor de petróleo, y cae el precio del petróleo. Y lo segundo es que en esa fecha, 1892, se da el conflicto con Inglaterra por Guyana, cosa que se está volviendo a repetir, ¿no? El tema de Guyana. O sea, son dos aspectos en la historia que se repiten. Bueno, dependencia, una alta dependencia del café, y también los medicamentos ni siquiera se estudiaba en la universidad, la farmacia. Y Joaquín Crespo crea los estudios de farmacia en la Universidad Central de Venezuela, pero los incorpora a los estudios de medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, creada por el libertador Simón Bolívar, Joaquín Crespo crea la Escuela de Farmacia. Y entonces ahí se empieza a estudiar farmacia porque se necesitaba fabricar los medicamentos. Y fíjate que los farmacéuticos de ese entonces estudiaban tres materias bien interesantes que ya desaparecieron. Estudiaban mineralogía, el estudio de los minerales, botánica, el estudio de las plantas, y zoología, el estudio de los animales. Eso además de la farmacología, la toxicología y la química y la física que se les enseñaba. Pero esas tres materias, estudio de los minerales, estudio de las plantas y estudio de los animales. Eso es porque había que obtener los principios activos de sus fuentes naturales y había que fabricarlos desde cero. Y una persona que era el farmacéutico lo fabricaba, obtenía las materias primas, le daba una forma farmacéutica y lo dispensaba. Todo una sola persona, en una botica. Había tantas fábricas de medicamentos como boticas en el país. Y ese modelo perduró esencialmente hasta 1941, cuando llega el gobierno de Isaías Medina Angarita, plena Segunda Guerra Mundial, Venezuela exportador de petróleo hacia los Estados Unidos se empieza a perfilar como una potencia militar y sobre todo su influencia en el continente ya podía obligar a los países a firmar tratados internacionales, tenía el poder de cambiar y quitar y poner presidentes en Latinoamérica, y decide expandir su industria de manufactura. Antes de la Segunda Guerra, solamente las compañías norteamericanas que habían salido a Latinoamérica eran las petroleras y las mineras, las extractivistas. Pero la industria de manufactura perduraba en Estados Unidos. Ellos la expanden a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza el proceso de industrialización en Latinoamérica, en Venezuela y en la mayoría de los países latinoamericanos. Un proceso donde se caracterizó por la instalación de industrias dependientes. O sea, las industrias que se instalaron no eran industrias que fabricaban las cosas desde cero, sino que ensamblaban cosas. Y empezamos a ensamblar todo, ensamblar vehículos, ensamblar medicamentos, ensamblar textiles, ensamblar alimentos. O sea, ¿cómo se ensambla un vehículo? Bueno, se importan todas las piezas y se ensamblan. Luego vino un programa de sustitución de piezas y eso logró sustituir apenas un 17% de las piezas totales del vehículo, pero en otros aspectos no hubo programas de sustitución de importaciones. Y los medicamentos, bueno, se importa el principio activo, los excipientes, el material de empaque y se ensambla el medicamento, pero se ensambla el pollo, importando el pollito, la vacuna, el alimento, la máquina que lo beneficia, o sea, todo. Y después tenemos un pollo que decimos que lo producimos aquí, pero realmente lo ensamblamos aquí.
Y ensamblamos también el arroz, compramos la semilla, compramos el agroquímico, el tractor, la trilladora y tenemos arroz producido aquí, pero realmente no es producido, sino ensamblado. Ese modelo dependiente, que es lo malo del modelo, porque siempre requiere divisas para adquirir las materias primas. Bueno, ese modelo duró hasta el año 89. Tuvo un máximo en los años 64, 65. Fue el máximo de las instalaciones de estas industrias esencialmente norteamericanas en Venezuela, y fecha que coincide con la lucha guerrillera. La lucha guerrillera fue una lucha que se opuso a ese modelo desarrollista dependiente, y eso no nos lo enseñan. ¿Sí? Hubo una rebelión en los años 60 contra ese modelo económico. Bueno, ese modelo se fue agotando. En el 89, cuando cae el bloque soviético, Estados Unidos da un giro en la economía y dice, bueno, mira, ahora hay que repotenciar todas las fábricas, este es el fin de la historia, necesitamos, nosotros somos los dueños del mundo y por supuesto los dueños de América, y necesitamos ordenar esta economía. Las nuevas tecnologías industriales permitían que una fábrica vendiera no para un país, sino para varios países. Y entonces, a partir del 89, entran con el modelo neoliberal, caracterizado por la creación de áreas de libre comercio. Entonces, ellos promueven la creación de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que era un área de libre comercio entre 5 países andinos, o sea, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Un área de libre comercio. Concentraron las fábricas en Colombia, decidieron por Colombia instalar las nuevas fábricas en Colombia, y hubo un proceso de desindustrialización del resto de los países andinos, incluyendo el nuestro. Nuestra desindustrialización comienza en el año 90, se planifica ya en el 94, cuando se firma la CAN, ya las principales industrias habían cerrado. Fíjate. Todo a partir de la actitud de Colombia. Bueno, Colombia mandó gente a morir en la Segunda Guerra como parte del esfuerzo aliado, pero también ahora las 7 bases gringas que están ahí. Sí, además entregaron la legislación laboral a las transnacionales. Los derechos de los trabajadores están en manos de las transnacionales. Y buena parte de esas bases militares es para custodiar esa industria, ese centro industrial para la comunidad andina que está instalado en Colombia. Y ahora entregaron la soberanía, porque haga lo que haga, le entregaron el uso del espacio aéreo, terrestre, marítimo, y cada soldado gringo que haga lo que haga y así le viole la hija al presidente es intocable. Así es. Pero también crearon el Mercosur. Nosotros entramos al Mercosur por órdenes del comandante Chávez para reformatear el Mercosur, porque no es porque consideremos que el Mercosur sea un área socialista, de los pueblos, etcétera, sino que nuestra presencia, correspondió a un momento histórico, porque el Mercosur, cuando se crea, era la otra área de libre comercio, deciden por la industrialización de Brasil y se desindustrializa Argentina, Uruguay, todo eso. Pasa por un fenómeno de desindustrialización igual que Venezuela. Y firman también el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y también se desindustrializan ciudades de Canadá, ciudades de Estados Unidos se desindustrializan y mudan la maquila para México, para aprovechar mano de obra barata inmediatamente. Barata. Cosa que hoy día en Estados Unidos es un problema. Y los presidentes, el presidente Trump, el presidente Obama, cuando llegó, él tenía planes de reindustrializar Estados Unidos, porque ellos tienen un problema de empleo grave por la migración de su industria. Ellos primero migraron su industria hacia Latinoamérica y luego hacia Asia, hacia lo que es el sureste asiático y todo lo demás. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos y Canadá, también de desindustrialización, responde a la firma del Tratado de Libre Comercio. Y cada vez que negocian un tratado de libre comercio con el Pacífico y todo lo demás, eso significa migración de industrias para aprovechar recursos y mano de obra barata, ¿no? Y pérdida enorme de puestos de trabajo en casa, ¿no? Claro. Entonces, decíamos que
un farmacéutico porque eran hombres principalmente quienes ejercían la farmacia, fabricaban el medicamento en la botica. En 1941 empieza a cambiar todo, se da un cambio legislativo, cambia la ley de universidades, entonces ya ese farmacéutico no les servía a las transnacionales, necesitaban adiestrar una persona para que ensamblara. Y hay todo un cambio en el modelo universitario, y entonces ahí es donde empiezan a dejar las mujeres estudiar en la universidad, porque antes del 41 las mujeres no podían ingresar a la universidad, o sea, eran vetadas en la universidad. Y la primera carrera donde entraron masivamente las mujeres a estudiar la universidad es farmacia. Y luego, bueno, empezaron a entrar en otras carreras. Pero farmacia porque la industria de maquila, de medicamentos, necesitaba mujeres principalmente. Y por eso es que las dejan entrar a la universidad. Las mujeres en farmacia son mayoría hasta hoy día, pero eso es porque lo fue así desde que se creó la facultad en 1941 hasta hoy día. Bueno, en el 89 ellos dicen, no, mira, ya aquí no necesitamos tecnólogos, porque el perfil ya era un tecnólogo, antes era un galénico, un farmacéutico que fabricaba desde cero, hacía... El famoso mortero. En forma el símbolo de la farmacia, ¿no? Así es. Y en el 89 dijeron, no, ya no necesitamos ese tecnólogo. ¿Por qué? Porque ya todos los laboratorios habían cerrado y la gente se graduaba y no tenía trabajo en los laboratorios. Estaba formada esencialmente para trabajar en la industria. Entonces dijeron, no, ahora vamos a cambiar el pensum. Ellos van a ser sanitaristas, van a ser dispensadores de medicamentos, es decir, facilitadores del consumo. Entonces, cambia también un modelo en la farmacia familiar, la farmacia independiente, sufre un ataque en los años 90 muy fuerte, es cuando se instalan las grandes cadenas de farmacia a expensas de esa farmacia familiar independiente, que en nuestro país la llegada del comandante Chávez detuvo la desaparición de esa farmacia y todavía tenemos un buen número de farmacias independientes, pero en países como Chile, por ejemplo, ya no hay farmacias independientes. En países como México, los propios Estados Unidos. ¿Qué significa que no son independientes? ¿Dependen de un conglomerado central o qué? Son cadenas. ¿O las sacan definitivamente? No pierden, porque ahorita la farmacia es un farmacéutico, un propietario, tiene un auxiliar. El hombre de confianza para la organización. Y es una empresa pequeña donde la renta se distribuye de forma más democrática, pues. En cambio, cuando tú tienes una corporación que es dueña de la cadena de comercialización, y aquí la renta no se distribuye. Tienes una licencia y reportas a la casa matriz directa o indirectamente. Exactamente, políticas de precio, políticas de comercialización se dictan en la casa matriz y son transnacionales. Entonces, en Venezuela todavía persisten, gracias a la llegada del comandante Chávez al poder en el año 98, ¿verdad? Pero en el resto, en muchos países de América, por ejemplo Chile, que entró en el neoliberalismo muy temprano, ya 3 cadenas de farmacia manejan el 95% del mercado de la venta al detalle de medicamentos. Ahí ya no 3 cadenas son dueñas del mercado. Del 95% del mercado. Y se ponen de acuerdo y todas tienen juicio por cartelización de los precios y de las políticas, etcétera. Y bueno, muchos han salido librados de esos juicios, pero están sometidos a juicios en Chile. De Pinochet para acá es la cosa. Así es. Entonces, fíjate lo complejo del tema farmacéutico. O sea, tener el medicamento, disponer del medicamento, significa fabricarlo con soberanía. Significa tener el profesional universitario, el profesional técnico capacitado para eso, ¿no? Entonces, y tener las materias primas, o sea, tener el acceso a las materias primas, no depender de una divisa. Son unas cosas que son problemas estructurales. Nuestra legislación farmacéutica es una adopción de la legislación norteamericana, de la FDA, de la USP. Pero tan así se preparó la cosa. Sí, inclusive, fíjate que aquí la aspirina, el ácido acetil salicílico,
se descontinúa como analgésico de uso. Bueno, le atribuyen eso al dengue, etcétera, porque eso era una patente alemana, ¿no? Sí. Y entonces aquí se adoptó el acetaminofén, que era una patente norteamericana, porque nuestra influencia muy fuerte de los Estados Unidos en nuestro patrón de consumo ¿Pero el de ácido medicamentos. acetilsalicílico era tan malo como decían o es una razón para meter la patente gringa? El ácido acetilsalicílico Es un clásico, ¿no? es una molécula maravillosa, pero fue satanizada. Además, eso viene del ácido salicílico, que es un compuesto natural que está en el sauce, en la corteza del sauce. Correcto. El señor Bayer hizo una trampita, lo acetiló para poderlo patentar, y entonces tiene 100 años sacándole, más de 100 años sacándole dinero a esa trampa, lo acetiló, pero el acetilsalicílico, cuando uno lo ingiere, en el estómago se hidroliza y libera el ácido salicílico, que es la molécula que realmente hace todo el efecto. La mismita que está en la corteza del sauce. Pero bueno, esa trampita le valió mucho, hizo que hasta hoy día Empresas Bayer es la primera vendedora de ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. Y está con su nicho a escala planetaria ya. Claro, pero Estados Unidos no se podía permitir que el analgésico de uso masivo fuese alemán. Entonces ellos agarraron de la quina, que se usaba como un antimalárico, pero que también tenía efecto analgésico. Ellos hicieron un derivado sintético, que es el acetaminofén, de la acetanilida, hicieron el acetaminofén, y entonces ese es el analgésico de Occidente, que nosotros tenemos esa gran influencia. Y fíjate cómo lo fueron sacando del mercado y ya no se usa como analgésico la aspirina en Venezuela. En otros países se sigue usando, ¿no? Pero bueno, estos son cosas de dominación de mercado, porque uno dice, bueno, que es lo que dice el médico, no, pero son empresas norteamericanas, empresas alemanas, empresas suizas, francesas, que tienen el dominio, el mercado, porque son quienes le llegan a los médicos, son quienes influyen en el gremio, que es el que prescribe los medicamentos. Un ejército de visitadores médicos, un ejército de promociones y beneficios indirectos, ¿no? Así es. Y entonces también una cantidad de mitos, le cambian el nombre a las cosas para venderlas más caras. Fíjate, tengo un ejemplo, el ácido fólico. A ver, tírate uno de tus clásicos ejemplos porque vamos a un corte. A ver. Mira, el ácido fólico es como una vitamina, es necesaria para la síntesis de muchas cosas. Se le manda a las mujeres embarazadas porque como están haciendo un niño requiere de ácido fólico. Bueno, si le cambian al ácido fólico un grupo funcional y tienen el ácido folínico, ya la molécula la toma la enzima. Es como si el ejemplo de la llave y la cerradura, pero si tú agarras la llave y le partes un diente, ella entra en la cerradura, pero no da vuelta, entonces tranca la cerradura. Entonces, el ácido folínico es un antineoplásico, porque él detiene la reproducción de las células. Antineoplásico. Es un Entonces, antineoplásico. vinculado al cáncer. Claro, es un medicamento contra el cáncer. Entonces, fíjate, producir ácido fólico y ácido folínico, el costo es casi el mismo, ¿no? Pero el ácido fólico cuesta centavos de dólar. Pero el ácido folínico cuesta... ¿Cambia una molécula? Cambia un grupo funcional. O sea, agarras la llave y le partes le quitas un diente, ¿no? Y entonces ya es otra molécula. Entonces, para que no sea tan descarado, le cambian el nombre, entonces se llama leucoborina. Entonces, si es leucoborina, entonces ya tú dices, no, esto es para el cáncer, ya esto es más caro, ya entra en otro mercado. ¿Es de última generación? Ya al ser medicamento antineoplásico, ya es otra clase. Ya es otra clase y ya los precios se van para el cielo. Caramba, mira, tenemos que hacer un corte. Están entendiendo en qué manos estamos, ¿no? Y saben que aquí tenemos el santo grial del desmantelamiento de las manipulaciones que nos están haciendo con los medicamentos. Y me alegra y me enorgullece que estés en este programa. Breve corte y volvemos con más acontecimientos que están aquí y ahora en pleno desarrollo. Señor director, disponga usted. Continúa Dossier.
volveremos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos aquí en casa, en el estudio de Dossier. Eduardo Samán, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y el hombre que está dando la gran batalla en beneficio de nuestra salud y desmantelando los intereses nacionales y transnacionales en esto. Cáncer. Sí, Walter, es necesario entrarle a los tuétanos del problema, a la médula ósea del problema. Esto no es un problema que se resuelve con una medida, esto no es un problema que se resuelve con un software, comprando un software o dando los dólares. Este es un problema estructural grave. El tema del cáncer, los medicamentos de alto costo. Solo Venezuela gasta 1.500 millones de dólares, 1.5 millardos de dólares en medicamentos de alto costo. Ahí se va una cantidad impresionante de dinero. ¿Se justifica eso o podrían lograrse mucho más con eso o conseguir lo mismo con menos? Son medicamentos extremadamente caros que no justifica el precio del medicamento, no justifica su costo de elaboración, ni la investigación y todo lo que quieran decir. Ellos pueden decir que eso cuesta mucho dinero, la investigación, lograr la molécula, pero esas cuentas se han sacado y es mentira. A veces son moléculas que ya existían, moléculas que fueron desarrolladas por centros, universidades, centros públicos con dinero público y luego le venden la patente a la farmacéutica y la farmacéutica, bueno, fija el precio porque la patente te da un monopolio, te da un derecho exclusivo. Es cruel eso, ¿no? Sí. Que la universidad lo haga por bien social y después le vendan la patente a un monstruo que es el capitalismo en su cara más cruel, ¿no? Sí, pero cuando vamos al tema del cáncer, resulta que nuestra población, cada vez el cáncer está incrementando. Y no sabemos si estos que nos venden los medicamentos contra el cáncer son los mismos que nos enferman de cáncer. ¿Por qué se está incrementando si estamos cada vez con mayor desarrollo de la medicina preventiva? Bueno, por el tema de los alimentos. Formas de alimentos, carencias de muchas cosas en los alimentos. Antes uno consumía la sal, por ejemplo. La sal, iba a la salina, tomaba sal bruta. En esa sal estaba el yodo, el zinc, el magnesio, que tanta falta nos hace el magnesio, porque hay más de 350 enzimas en el cuerpo que requieren de magnesio. Y como estamos comiendo puro alimento procesado, harinas, que no tienen nada, dejamos de comer el monte, las cosas verdes, entonces nuestra fuente de magnesio está limitada, entonces nuestro cuerpo no funciona bien por un lado. Entonces a alguien se le ocurrió que había que hacer la sal apta para el consumo humano. Entonces la refinan, dejan solo el cloruro de sodio, que es lo que realmente nos hace daño, y entonces tenemos toda una carencia de una cantidad de elementos que no ingerimos, pero tampoco lo podemos ingerir a través de los animales, de las carnes que comemos, porque los animales de granja también consumen alimentos procesados, consumen sal refinada, y tienen las mismas carencias que nosotros. Han alterado todo el ciclo. Hasta nuestras mascotas que están consumiendo los alimentos refinados, le está dando las mismas enfermedades que nosotros. Les da hipertensión, les da cáncer, les da diabetes a las mascotas, los perros, los gatos. Eso no se veía. Cuando un gato, un perro tenía diabetes. Bueno, resulta que ahora porque tienen las mismas carencias que nosotros. Entonces, quienes nos están vendiendo los alimentos nos están enfermando. Nos están enfermando una cantidad de químicos que nos ponen en los alimentos y terminamos con cáncer. Tiene que haber un Estado que revise eso, que revise por qué nos está dando cáncer. Ojo, tiene que haber un Estado que revise esto y por qué nos está dando cáncer en esta cantidad. Enfatízalo, esto lo ve todo el espectro social. Ve a fondo con eso, por favor. Entonces, fíjate, ahorita las grandes nacionales tienen el negocio con el cáncer y lo que llaman los medicamentos de alto costo. Un medicamento contra el cáncer puede generar en ventas anuales del año 2016, pueden vender solo en un medicamento con grandes ganancias. ¿Solo uno? Solo uno, 10 millardos de dólares. 10 millardos de dólares solo en un medicamento. Sí, señor. Están estos medicamentos de alto costo, que es el cáncer, medicamentos contra la hepatitis C. Un medicamento cuesta $90.000. Eso significan 3 frasquitos de 30 pastillas cada uno. $90.000 un medicamento para la hepatitis. Para la hepatitis C.
Sí. que es eficiente contra la hepatitis C. El tratamiento es de 3 meses, son 90 pastillas, $90.000. Es decir, es muy famoso porque es el Sovaldi, el medicamento que donde cada pastilla cuesta $1.000. O sea, $1.000 cada comprimido en un día. Eso nadie lo puede pagar. Entonces ellos te dicen, bueno, si se juntan y compran todos, les hacemos una rebaja. Y a España se lo venden, por ejemplo, en 50.000 euros. Y hay países que lo venden, pero ese es un medicamento que producirlo, la India lo puede producir en $300. Qué barbaridad. Pero la patente le fija ese precio. Entonces, aquí hay como una gran conspiración, vamos a verlo así, porque hay gente que no se me ocurre mejor definición. Es que la gente se beneficia, o sea, hay empresas que se benefician del cáncer. El tema del cáncer con los oncólogos, los médicos, porque no cualquiera, bueno, puede identificar que tiene cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los médicos, los oncólogos tienen un poder tremendo, poder en la sociedad fuerte. Los promueven para diputados. Nosotros tenemos un diputado que es oncólogo, ¿no? Y es una casualidad que llegó un oncólogo, un médico oncólogo, ¿no? Eso es porque tiene el apoyo de estas empresas. Y una de las acciones es ejercer presión sobre el Seguro Social para que se pongan los pedidos cuando se retrasa el seguro en la compra de los medicamentos antineoplásicos. Ese diputado va y ejerce la presión sobre el seguro para que pongan los pedidos. O sea, y ese es un diputado que lo agarraron de chiquito, como dicen los médicos, ¿no? Ese lo agarraron desde pequeño. Estamos actuando como los crueles lobbies de Estados Unidos. Sí. Entonces, es un tema que lo que son los medicamentos de alto costo, para poder llegarle a 100.000 personas, bueno, te consume un presupuesto alto. Yo no quiero decir que es que no se le debe dar, sí se le debe dar, el Estado tiene que garantizarles el tratamiento, pero el problema aquí es el costo. O sea, no se justifica el precio de esos medicamentos tan altos. Bueno, están cosas que son discusiones que hay que dar en las bases, desde las bases de la sociedad, y la constituyente es la gran oportunidad. El hecho de las vacunas, porque fíjate, tenemos cáncer, pero pues tenemos las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es cuando tu sistema inmune hace defensas contra tus propias proteínas. O sea, las artrosis y todas esas enfermedades, inclusive diabetes tipo 1, que el sistema inmune crea anticuerpos contra el páncreas, contra las células del páncreas, son enfermedades autoinmunes. Entonces tú dices, bueno, como un muchacho que no tiene antecedentes diabéticos tipo 1 y de repente, pum, aparece una diabetes a temprana edad tipo 1, ¿no? Y cuando empiezas a ver, resulta que hay una cosa que se llaman las vacunas. Las vacunas. Bueno, las vacunas fue algo que en su época representaron un beneficio para la humanidad, pues fue enfermedades terribles, el polio, bueno, se empezó a vacunar, pero ya eso... El famoso BCG, ¿no? Claro, pero empezó a ser un negocio que ahora hay más de entre 80 a 90 vacunas en el mercado, y si es por las transnacionales, te mandan a colocártelas todas, si es por ello. Entonces, a todo le han hecho, ahí están desarrollando hasta una vacuna contra el colesterol, imagínate, vacunas contra el VPH, vacunas absolutamente para todo, le están desarrollando una vacuna. ¿Por qué las vacunas? Las vacunas son medicamentos para personas sanas. Tú no tienes que estar enfermo para vacunarte. Vacunas contra la gripe, totalmente ineficientes, porque el virus de la gripe muta, sufre mutaciones, entonces son... A ver. Las vacunas contra la gripe son ineficientes porque el virus de la gripe está mutando permanentemente. Permanentemente. A nosotros nos da cada gripe que nos da es diferente, es un virus diferente, porque la gripe que nos da, ya ese virus ya no nos vuelve a dar porque estamos inmunizados naturalmente contra el virus. Entonces, nos meten la vacuna contra la gripe, los ayudantes como el aluminio, que son neurotóxicos, entonces al final empieza el Alzheimer. Entonces tú dices, bueno, explícame ahora cómo es este incremento del Alzheimer. Resulta que el abuelo empiezan y que vacunarlo contra gripe y que para que no le dé gripe y tal, y a los 10 años empieza, ay, el abuelo le dio Alzheimer, pobrecito. Entonces, y hay una asociación entre los elementos, el aluminio que está dentro de la vacuna y la enfermedad. Porque fíjate, ¿cómo funciona la vacuna? La vacuna funciona de esta manera.
Antes agarraban la bacteria o el virus, ¿no? Lo atenuaban y te lo ponían en una determinada concentración. Es como simulaban que te daba la enfermedad. Para que la reacción del organismo actuara. Ajá, creara defensa y actuara. Pero fíjate que eso se hace y solamente reacciona un 60% y un 40% no reaccionan. No, por eso es que la vacuna hay que poner los refuerzos, a ver si la pegan en una de esas, ¿no? Porque con la primera vez no hay respuesta. Entonces hay que poner varias veces la vacuna para ver dónde la pegan. Pero resulta que ahora agarran un pedazo de la proteína de la bacteria o del virus y le pegan un adyuvante, una macromolécula, para que el cuerpo identifique el conjunto como algo extraño y haga resistencia contra eso. Pero resulta que cuando se descifra el código genético, el 18% de nuestras proteínas son comunes con las bacterias y los virus. Es decir, nosotros también somos bacterias y virus. ¿Por qué? Porque nuestra célula de mamífero empezó a adoptar cosas del entorno, proteínas que estaban en el entorno, virus que nos colonizaron, bacterias que nos colonizaron. Por ejemplo, la mitocondria es una bacteria que nos colonizó y pasó a ser un organelo de nuestras células, pero eso antes era una bacteria, porque la mitocondria tiene su propio DNA. Nosotros tenemos un DNA y hay un DNA mitocondrial, porque eso era una bacteria que nos colonizó. Y DNA o ADN, lo mismo, sí, ¿no? es lo Ácido mismo, desoxirribonucleico. Exactamente. El tema es que nosotros somos virus y bacterias. Entonces, cuando tú agarras y empiezas a agarrar los virus, las bacterias, y los conviertes en vacuna, le estás diciendo al cuerpo que esa proteína es extraña. Y entonces el cuerpo empieza a crear defensa contra tus propias proteínas, porque resulta que esa proteína la tienes en la articulación, la tienes en el corazón, la tienes en una arteria, entonces la tienes en el páncreas, entonces en el cuerpo, entonces el sistema inmune te lo desbaratan todo, porque agarran un niño, le ponen una vacuna pentavalente, eso significa que son 5 enfermedades. El cuerpo está detectando, el cuerpo del niño, con un sistema inmune que todavía no está desarrollado, porque el sistema inmune se desarrolla casi después de los 5 o 7 años, y todas las vacunas te las ponen antes. Es una cosa absurda. ¿Cómo van a poner una vacuna a un niño cuyo sistema inmune, al nacimiento le clavan unas vacunas y resulta que usa la inmunidad de la mamá, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas que le ponen estas vacunas 5 enfermedades de un sopetón. ¿Cuándo en la naturaleza te va a dar 5 enfermedades de una sola vez? El sistema inmune se vuelve loco, el sistema inmune del niño. Entonces, bueno, enfermedades o problemas como el autismo, que están asociadas a las vacunas. Hay movimientos mundiales que denuncian esto del uso indiscriminado de las vacunas, porque autismo, incluso autismo vinculado asociado con las vacunas. Yo estaba hablando ahorita porque ahorita, fíjate el tema de la guerra económica, ¿no? ¿Qué le pasan a los padres? Vacunas, el precio de las vacunas es en dólares. Entonces, las dosis son $100, $120, $80. No hay una que baje de $80, entre 80 y 120, $150. Las vacunas a nivel privado y les dicen que tienes que ponerle esto, tienes que ponerle todo. Y además, si no se lo ponen, se sienten culpables, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Porque entonces yo le estaba diciendo que no. Esto fue, hace poco tiempo hablando con una familiar, y entonces enseguida la tía de la muchacha que estaba ahí dice, no, y fíjate, el caso nuestro, yo tenía un niño que cuando lo vacunaron, un muchacho que tiene un problema de autismo, pero los padres juran y perjuran que fue por la vacuna. Y además que ellos dicen que luego de vacunarlo, el niño hizo anticuerpos contra las uñas y botó las uñas. Oh. ¿Sí? Botó las uñas el niño. O sea, imagínate la reacción del inmune que le provocó la vacuna, que hizo anticuerpos contra sus propias uñas. Y ella me estaba dando la razón de que las vacunas no son sinónimo de salud, pero es un gran negocio las vacunas. Y ahí están. Entonces, la vacunación no puede ser obligatoria, tiene que ser voluntaria. Ojo,
aquí hay muchos padres de familia que están en este momento comiéndose el televisor, ¿no? Sí. ¿La vacunación no debe ser obligatoria? Debe ser voluntaria. El padre debe poder decidir, y eso hay que ponerlo en la Constitución, si vacuna o no a su hijo, porque es su hijo el que va, y las consecuencias de eso se van a pagar por toda la vida, las consecuencias, y tienen que explicarle a la gente bien cuáles son las consecuencias de las vacunas. No es que las vacunas son inocuas así, no. Las vacunas tienen sus efectos secundarios. Estados Unidos, ¿sabes cómo lo resolvió? Crearon un fondo. Como esto no le sucede a todo el mundo, pero imagínate que se saque la lotería, Le arruinan la vida. Entonces, bueno, Estados Unidos lo resolvió de una forma muy pragmática, muy práctica, diciendo, bueno, el que se saque la lotería lo indemnizamos y ya está, pues, y crearon un fondo, entonces tienen un programa de indemnización de los efectos secundarios de las vacunas. Y es un programa que tiene unos fondos y un dinero. Pero atacan las consecuencias y no la causa. Sí, claro, no. El negocio sigue, el negocio no se puede detener, el negocio continúa. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que discutir, tiene que ir a la Constitución. Es un problema social grave que tenemos nosotros. El hecho de poder... Pero, perdón, no pierdas lo que ibas a decir, pero ¿hay receptividad para esto a nivel político para la toma de decisiones? Sí, mira, hay movimientos mundiales que esto se está discutiendo. Pero aquí en Venezuela. En Venezuela sí, también. Hay movimientos, hay organizaciones de mujeres. Aquí organizaciones de mujeres detuvieron la adquisición de la vacuna del VPH, que es una vacuna terrible. Virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano. Y entonces, oye, gracias a esa organización social, nosotros ahorita no estamos padeciendo lo que está padeciendo Colombia. Cuéntame lo de Colombia. Sí, lo de Colombia aplicaron la vacuna del VPH, la incorporaron al programa de inmunización nacional y de una sola vez en una población que se llama Carmen de Bolívar, en Colombia, bueno, 400 niñas, 300 niñas entraron el síndrome de Guillain-Barré, hay niñas muertas a consecuencia de la vacuna. Claro, el Estado no lo reconoce y las compañías farmacéuticas tampoco lo reconocen, pero es a consecuencia de esa vacuna. Niñas muertas en México, en España, por el tema del síndrome de Guillain-Barré no le da al 100% de los que se vacunan. ¿A partir de la vacuna? A partir de la vacuna del VPH. Virus del papiloma humano. Ese síndrome de Guillain-Barré es una respuesta inmune contra las proteínas de los nervios. Entonces la persona no se puede poner de pie, queda en una silla de ruedas. A veces después la muerte es por asfixia respiratoria, porque entonces se pierde ¿Incluso el tono muscular para respirar? Sí, señor. ¡Qué barbaridad! Sí, porque se generan anticuerpos contra las proteínas de los nervios, las proteínas que rodean los nervios. Entonces es una enfermedad terrible, el síndrome de Guillain-Barré. Y esto, bueno, se dio médicos venezolanos que no están comprometidos con el negocio, ¿verdad? Porque es una cosa que los que están comprometidos, metidos en el negocio es una cosa, y los que no están comprometidos, bueno, te dan su opinión. Entonces, bueno, este tema de las vacunas que tiene que ser discutido desde las bases de nuestra sociedad. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la constituyente es una gran oportunidad. ¿Tú eres candidato a la constituyente? Yo soy candidato y yo voy a promover este tipo de discusiones, entre otras cosas, que es el tema del precio y de la especulación. Las transnacionales del medicamento te van a amar mucho, ¿no? Bueno, ya ellos me aman, ya ellos en un Wikileaks ellos conspiraron contra mí en la Embajada de los Estados Unidos. Cuéntame eso. Bueno, luego de mi salida de ministro de Comercio, se publica un Wikileaks, en los Wikileaks se publica un cable que se envía desde la Embajada de los Estados Unidos de Venezuela al Departamento de Estado. Nosotros estábamos trabajando una ley de propiedad industrial para presentarla al habilitante, ¿no? Una ley donde rescatamos los derechos del acceso a los medicamentos, porque aquí el tema de la patente, lo más álgido es el precio de los medicamentos. Bueno, en el cable va a la Cámara Farmacéutica Multinacional, a la Embajada de los Estados Unidos, y les dice, eso lo hicieron el 25
de enero, 25 de enero, porque ellos reportan que llega a la Cámara, dice que la ley Samán no va y porque va otra ley que ellos estaban trabajando con un lenguaje chavista. Son una ley engañosa. Enmascarándola. Sí, y la iban a meter por la Asamblea Nacional. Ellos dicen la ley Samán no va y Samán está prácticamente, en otras palabras, dicen está fuera del gobierno, está votado. Yo salgo del gobierno el 12 de febrero, o sea, 3 semanas antes las transnacionales sabían de mi salida del gobierno como ministro. O sea que Tú eres un blanco rentable para las transnacionales farmacéuticas. yo aparezco en 23 informes del Departamento de Estado, de informes que se han liberado, aparezco mencionado. Yo creo que yo era el ministro más seguido, a mí me tenían marcado los pasos, me tenían marcado completamente el Departamento de Estado. Asistían a todas las acciones que hacíamos, asistían, mandaban gente, mandaban reportes, hasta la arepera socialista, mandaron 2 expertos, hicieron una descripción de la arepera cuando montamos. Y a ellos les preocupaba, porque era un modelo que era contrario al modelo de las ventas de comida rápida. Y un mal etcétera. ejemplo tremendo, ¿no? Sí, señor. Imagínate que todo el mundo comiendo arepa y que se olviden de esas cosas horribles que son las hamburgers. Sí, ellos participaron. Mi salida del gobierno como ministro fue producto de una conspiración, y hay pruebas de eso y está el cable del Wikileaks. Y eso, bueno, después más bien se tapó, no se divulgó, y yo creo que por primera vez en este programa, un programa de Sintonía Nacional, se está diciendo, porque hubo denuncias en las páginas web, pero no en Aporrea sobre todo. La página web Aporrea hizo las denuncias, pero nunca se llegó a decir en un programa. Este es por primera vez, se dice en un programa de alcance nacional e internacional. Y eso está ahí, ese cable está intacto y cualquiera lo puede verificar. Así que el Departamento de Estado te sigue las huellas. Bueno, eso te honra, ¿no? Es señal de que tocaste todos los nervios que había que tocar. Bueno, es un negocio bueno, además que es un negocio Nos quedan que 5 minutos, sí. Llévalos tú. Sí, bueno, rápidamente. Nuestra Constitución no es perfecta. Nuestra Constitución no es perfecta. No es perfecta. Necesitamos blindarnos. Necesitamos blindarlo sobre todo con el tema de los tratados internacionales. ¿Tú eres candidato a...? Por Libertador. Por Libertador. Sí, señor. Por Libertador, y está el territorial por Libertador en una lista del partido Patria para Todos. En esa lista, bueno, aparecemos una serie de compañeros, todos luchadores de ese partido. Quiero aprovechar estos últimos minutos para decir que nosotros, en el año 2004, desde el SAPI, demostramos que el artículo 98 de la Constitución, que le da rango constitucional a las patentes, fue un artículo manipulado por el señor Luis Michelena. Luis Michelena, ¿eh? Así ¿Y qué hizo ese caballerazo? Bueno, ellos agarraron el artículo original, que está en los derechos humanos, derechos culturales, un artículo redactado por el poeta margariteño, el poeta, ¿cómo se llama él? Bueno, nuestro poeta margariteño, que no se me olvidó el nombre ahorita. La sinapsis anda medio raro, sí, no te preocupes. Sí, señor, bueno, pero ya me voy a acordar. Y donde decía invención, lo cambiaron por inversión. ¿Cómo es así? Sí. Entonces protegieron derechos económicos en vez de derechos culturales. Y luego agarraron un artículo de derechos culturales. Hay que ver las consecuencias de cambiar un concepto en un texto legal, ¿no? Y los lobbies trabajan en eso. Y cómo le agregaron a una cosa de derechos culturales, elevaron a rango constitucional las marcas, las patentes, que son derechos económicos, que tienen que estar en otro lugar. Pero algo peor, porque luego el constituyentista Castro Soteldo propone que esos derechos de las patentes no podían estar por encima del derecho a la salud. Y es aprobado en plenaria, pero en la publicación en Gaceta Oficial fue suprimido toda una frase completa. O sea, hay diferencias. ¿Alteraron la Gaceta Oficial? Alteraron el diario de debate, el texto aprobado en plenaria. Es diferente al que fue publicado en Gaceta. Hay diferencias entre lo que está. Por eso que es importante revisar el diario de debate, porque
toda la discusión es grabada y es luego transcrita. Claro. Y a veces a ellos se les olvidaba que los estaban grabando y se les iba el yoyo en términos vulgares porque decían cosas que bufetes de abogados redactaban el artículo, gente avesada y todas esas cosas, y eso lo redactó Bruer Carías. El artículo terminó redactándolo Bruer Carías y se lo entregó a Miquelena. Imagínate. Entonces nosotros demostramos eso y el comandante Chávez en la reforma del artículo, en la reforma de la Constitución del año 2007, elección que lamentablemente perdimos, incluyó la reforma del artículo 98 en el bloque A. O sea que en el bloque donde él había propuesto los artículos para la reforma, más 6 artículos que tomó de las comunidades. Entonces incluyó el artículo 98 porque demostramos cómo el artículo había sido manipulado por Luis Miquelena. Y esas cosas hay que corregirlas porque ese error todavía está. O sea, una cosa fue lo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente y otra cosa fue lo que se publicó en Gaceta. Hubo una comisión de estilo, de los cuales parte de la gente que formaba esa comisión de estilo ahorita está en la oposición. Esos tramposos son de toda la vida. Estuvieron de este lado, ahorita están. Y saltaron la talanquera cuando no les convino. Así es, saltaron la talanquera. Pero la historia está ahí, están registrados en la historia. Y bueno, en términos generales, la Constitución es una gran oportunidad, primero que es el tema de la paz. Nosotros no podemos dejar que esto continúe. La población tiene que hablar, los padres hablar con los muchachos, están usando drogas que usan los yihadistas islámicos, el Captagón, para... Ojo, importantísimo en esto, con esta cantidad de... Háblanos del Captagón, nos quedan 2 minutos. El Captagón es una droga que entró en los años 60, es una anfetamina junto con tiofilina. Un acelerador brutal. Sí, no, porque es que además ella actúa como junta, pero luego ella se degrada en los metabolitos, son anfetamina y tiofilina. Y los tres, combinados los tres, tienen un efecto todavía mayor, se potencia el efecto de la combinación y tomada en dosis supraterapéuticas, porque no son tomadas en dosis terapéuticas, sino dosis supraterapéuticas por encima. Bueno, eso hace que los muchachos se vuelvan locos. Eso que queman gente viva, se lanzan contra las tanquetas, o sea, que no les importa. Mira, porque están drogados. Yo he estado en 6 frentes de guerra y gracias a Dios lo puedo contar. Yo nunca imaginé que en mi país iba a haber quemar vivo a alguien. Nunca. Eso lo tengo, que no lo puedo procesar. Bueno, ¿A qué nivel de locura hay que llegar para eso? eso es el efecto de esa droga, para que los padres sepan que le están dando a sus hijos, porque además les pagan 60.000 bolívares diarios cada vez que participan. Eso en el interior, en Caracas le deben pagar más, y les dan la vestimenta, la ropa, los zapatos y todo eso se lo dan a los muchachos. ¿Y el maldito Captagón Sí. quién lo produce? ¿Cómo lo trae? ¿De dónde sale? Eso fue detectado en Táchira, seguramente entra por Colombia. Para variar. Sí, eso se produce en el Medio Oriente. El Medio Oriente es una droga que usan los yihadistas, se produce en el Medio Oriente y está entrando a Venezuela a través de Colombia. Bueno, 30 segundos para cerrar. Sí, bueno, no queda sino ir a votar, apostar por la paz y apostar por la democracia. La constituyente es un ejercicio democrático importante, eso nos va a hacer crecer como demócratas. Y es la solución definitiva a nuestro problema, porque no hay otra solución sino la democracia, el ejercicio de la democracia. Y la constituyente es el ejercicio, es la profundización en la democracia. Así que hay que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar el 30 de julio. Muchas gracias. Eduardo Samán. Punto. Disponga usted de las cámaras, señor director.